Hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Realmente el Señor pues ahí va teniendo pues una bendición para nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Luz Adriana que nos ha estado apoyando aquí, pues transmitiendo, digamos, desde casa momentáneamente, pues para estar ya pronto juntos. Esperamos que en unos 15 días, 3 semanas, tal vez ya podamos reunirnos nuevamente. Confiamos en que el Señor va a hacer el milagro de permitir que nos den la oportunidad de estar nuevamente juntos y poder estar compartiendo con todos ustedes. Y por ahí les quiero suplicar que puedan seguir orando por la familia Morales, por ejemplo, por la familia Quirós también, que están pues en la necesidad de estar ahí cuidándonos, por nosotros mismos, por todos nosotros, por Julia, por mí, bueno, por todo el mundo vamos a estar, tenemos que seguir orando unos por otros, fortaleciéndonos en el Señor. Y pues bueno, vamos a dar gracias, vamos a empezar esta mañana con nuestro estudio y que el Señor verdaderamente pueda bendecir nuestras vidas a través de él. Entonces vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana. Gracias porque tu amor está aquí dispuesto para que podamos disfrutar de él. Te pedimos que tú nos dirijas en este día. Te pedimos que tú hables a través de mi vida. No permitas que mi naturaleza salga, sino sé tú, Señor, en mí, el que pueda transmitir las enseñanzas que tú tanto anhelas darle a toda la gente. Señor, háblanos a lo más profundo del corazón y te rogamos realmente que tú hagas un milagro en todo el mundo, de que la gran mayoría se pueda convertir a ti. Sabemos que no todos se van a convertir, pero los que tú has definido que puedan convertirse y los que estén dispuestos a aceptarte como su Salvador, Dios, búscalos y dales la oportunidad de arrepentimiento en este tiempo para que puedan llegar a tu presencia. Señor, te agradecemos por todo lo que está pasando en el mundo y aunque es difícil agradecerte por la cantidad de muertes que están dando, Señor, tú eres el Todopoderoso, eres el que sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer y ahora te suplicamos que tú estés aquí con nosotros y nos hables a lo más profundo del corazón. Bendice la iglesia, Dios Padre, bendice a toda la gente que puede ver este video y Señor, te agradecemos el que puedas traer nuestra vida pues a tus pies. Todo esto te lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar un poco, bueno, no continuar, realmente ya ven que no son continuación los estudios o todos los estudios, algunos iban continuados, pero fundamentalmente les quiero compartir en esta mañana el cómo poder obtener precisamente la bendición. Hace 8 días vimos un versículo que, bueno, les voy a recordar, este versículo está en Deuteronomio 30:19, en donde Dios nos decía que Él ha puesto al cielo y a la tierra por testigos contra nosotros, para que podamos elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Él nos daba una instrucción muy clara que decía, elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. O sea, prácticamente Él nos estaba diciendo lo que teníamos que hacer. Nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Y para eso vamos a estar revisando varios versículos, porque si Él ha dejado la bendición, y la bendición es hacer su voluntad, tú tienes que saber que siempre Dios ha actuado de la misma manera, y que cuando tú no sigues las instrucciones que Dios te está dando, evidentemente, pues no puedes obtener toda la bendición que Dios quiere para tu vida. Hace 8 días que estuvimos viendo cómo ese amigo que da su vida por sus amigos, pues es Jesucristo, es el único que lo ha hecho, que lo hizo por mí, que lo hizo por ti y que quiere seguir haciéndolo por todos y cada una de las personas. Vemos que el gran pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y a cada uno de nosotros tenemos que aprender precisamente de esta situación. Y vimos también que pues era necesario que el grano de trigo muriera para que pudiera dar una vida muy profunda. Entonces, Él nos pedía hace 8 días nuestro corazón, nos decía, oye, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, son instrucciones precisas, claras, que tienen un propósito definido. Pero ahora quisiera tomar, o retomando este versículo de Deuteronomio 30, en donde nos está diciendo que pues puso a la tierra y al cielo como testigos contra nosotros, quiere decir que sí, Dios está siempre vigilante de lo que estamos haciendo para que podamos tomar las decisiones más adecuadas.
Entonces, vamos a ver que desde el principio de la creación, desde muy al principio de la creación, Dios creó todo lo necesario y nos dio siempre instrucciones, se las dejó perfectamente definidas a Adán, a Eva, y le dejó esas instrucciones claras y precisas en donde solamente tenía que seguir un solo mandamiento. Pero vamos a revisar los versículos, por favor, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9 y después del 15 al 17. Para que podamos ubicar cómo la primera instrucción que Dios le dio al hombre era una sola, muy sencilla, como la que acabas de escuchar en Deuteronomio, ¿sí? O sea, escoge pues la vida. Y si tenemos que escoger la vida, vamos a ver cómo esta posición de Jesucristo siempre es la misma para todo, en todo el tiempo, en todos los tiempos, en todas las generaciones, con toda la gente, porque Él siempre anhela exactamente lo mismo para todos. Anhela que todos conozcamos su voluntad y que lleguemos ante su misma presencia. Entonces, vamos a leer Génesis 2, del versículo 7 al versículo 9. Hoy nos vamos a basar prácticamente todo nuestro estudio, lo vamos a basar mucho en el libro de Génesis y vamos a ver también la vida de dos hombres, uno que tomó una decisión equivocada y falló para recibir la bendición por una decisión equivocada que tomó. Entonces vamos a leer Génesis 2 del 7 al 9. Dice así el versículo, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios puso todo lo necesario, dice que era un huerto con una cantidad de árboles impresionantemente grande, pues para que pudiera disfrutar el hombre cada día de su vida, de estarse alimentando y de estar disfrutando de la misma presencia de Dios estando ahí en medio del huerto. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? Aquí puedes ver que Dios puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podríamos decir, oye, a ver, espérame tantito. O sea, Dios promovió el que el hombre pudiera tomar de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. No, la instrucción era, y lo puso precisamente para corroborar el corazón del hombre. Dios te va a dejar y te va a dar la libertad de decidir lo que tú quieras en tu vida. Pero al ir tomando decisiones, tú tienes que hacerte responsable de las decisiones que tú vas tomando. Y conforme tú vas tomando las decisiones adecuadas, entonces Dios va moviendo las cosas para que tú sigas por el camino recto y el que puedas estar siempre disfrutando su buena voluntad agradable y perfecta. Esa libertad de decisión que te permitió, la vemos plasmada en los versículos que les comentaba, de 2:15 al 17. Vamos a ver qué es lo que dice del 15 al 17 del capítulo 2 de Génesis. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Creó el huerto, muchos árboles preciosos, maravillosos, deliciosos, comestibles, un solo árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también un árbol de la vida. Esos dos árboles particulares Dios los quería para que el hombre pudiera tomar la decisión de elegir entre el árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? O sea, Dios agarró, llegó y dijo: a ver, tú vas a vivir aquí en este huerto, vas a poder disfrutar de todo lo que está a tu alrededor, de todos los árboles, le vas a poner los nombres a los animales, y seguramente, pues, lo hemos comentado muchas veces, cómo Dios trataba de hacer que el hombre pudiera tomar esas
pues esas responsabilidades que Dios le estaba delegando al ponerle nombre a todos los animales. Y bueno, vemos cómo en ese trabajo había puesto estos dos árboles y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Bueno, ¿cuántos árboles te puedes imaginar que hay en el huerto del Edén o que había en el huerto del Edén? Bueno, esa cantidad de árboles tan grande, tan enorme que había en el huerto del Edén, pues el hombre tenía solamente uno, el cual no debería de comer. Sorprendentemente, sabemos la historia, sabemos qué es lo que le sucedió a Eva, le sucedió también a Adán, como no quiso tomar las responsabilidades de haber enfrentado a Eva, cómo se dejó engañar por la serpiente. Digo, no voy a entrar en este pasaje así a profundizar porque lo hemos visto ya en otras ocasiones. Pero sí quiero hacer énfasis en que Dios realmente permitió el que tú pudieras aprender a tomar las mejores decisiones. Todos los árboles tenías para poderlos disfrutar y solamente uno era el que no deberías de comer. Adán cayó, pero vamos a ver que así como le sucedió a Adán, hay otros hombres que también al paso de la historia menospreciaron lo que Dios quería para sus vidas, y al menospreciar lo que Dios quería para sus vidas, cayeron y fallaron. Vamos a leer, por favor, vamos a ir un poco más adelante y nos vamos a ir hasta Génesis, también del libro de Génesis, pero nos vamos a ir hasta el capítulo 25. Génesis capítulo 25, porque en este capítulo vamos a ver cómo Dios al paso de la historia empezó a tener las generaciones que Dios pues iba bendiciendo. Vemos a un Abraham que tenía pues una relación con Dios muy estrecha, que había tenido a su hijo Isaac ya muy grande, y Isaac pues ahora iba a tener o tenía dos hijos, y vamos a ver precisamente en este capítulo 25 cómo pues la historia, cómo se fue dando, y cada uno de los grandes hombres de la Biblia fue transmitiendo de manera directa la parte espiritual a sus descendientes, y el heredero recibía la instrucción de seguir esas instrucciones para poder recibir la bendición. Entonces era muy valioso la parte de la primogenitura, y vamos a estar hablando de esta situación de la primogenitura como esa responsabilidad que era muy importante. Cuando tú la menosprecias, pierdes bendiciones adicionales, pero cuando tú la valoras y haces todo lo posible por obtenerla, Dios termina bendiciendo tu vida de una manera maravillosa. Entonces vamos al capítulo 25, versículos del 19 al 23, por favor. 19 al 23. Y vamos a entrar y profundizar un poco, ahora sí, en esta historia de estos dos hombres que se describen en el título de este libro, de Esaú y de Jacob, dos hombres, hijos de Isaac. Y vamos a ver cómo, o qué es lo que sucede y por qué suceden las cosas, y cómo las decisiones equivocadas en tu vida traerán también consecuencias que no te van a agradar y que quisieras muchas veces después recibir la bendición que Dios hubiera querido darte. Entonces dice así el pasaje: nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová:
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjate cómo es impresionante que en una situación muy complicada como la que tenía Isaac con su esposa, en donde su esposa era estéril, pues él decide, clama a Dios, Dios le da la respuesta, viene la procreación y permite que obtenga un hijo, que Rebeca empiece la crianza de 2 hijos, pero desde el vientre ella se da cuenta que ambos hijos están luchando. Y están luchando seguramente, bueno, pues eran varones los dos, uno con alguna condición, otro con otra. Veremos esas condiciones más adelante, pero vemos precisamente que el Señor finalmente está tocando el corazón de Rebeca para que Rebeca vaya y busque a Dios. Vamos a recordar un poco que Isaac era pues hijo de Abraham un hombre de Dios al cual pues Dios lo había llevado hasta presentar. Si te acuerdas que un día Dios le pidió a Abraham que pues sacrificara a Isaac su hijo. Híjole, creo que vamos a tener aquí la cuestión de las perritas, pero bueno, vamos a sacar un poco complicado con estas. Pero bueno, vemos cómo Abraham era un hombre de Dios que decidía estar guardando su vida y cuidando su vida, al punto que un día que le dijo Dios, oye, quiero que sacrifiques a Isaac, tu hijo, él dijo, lo que tú quieras, Dios, y en su corazón finalmente sacrificó a su hijo, pero Dios le restauró la vida de su hijo y se la restauró de tal forma que logró tener precisamente en estos momentos un hijo que había aprendido a buscar a Dios, que confiaba en el Dios de su padre Abraham y que esto lo llevaba a estar pues claramente buscando la bendición incluso para su esposa, que en estos momentos su esposa pues no podía tener hijos. Él clama a Dios, pues Dios le responde y finalmente Rebeca pues tiene 2 hijos. Pero esta pelea que hubo entre los 2 hijos lleva a Rebeca, una mujer que no estaba haciendo o que no había sido guiada en los caminos de Dios porque pues vivían lejos de Abraham, era pues hija de su hermano. Entonces obviamente pues estaba más complicada la situación. Su hermano seguramente no vivía guiado por Dios y en este caso pues Rebeca no conocía a profundidad el amor de Dios. Pero vemos que finalmente ella, por esta condición de los hijos, decide acudir a escuchar la voz de Dios. Y Dios lo que le dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Recordemos que Dios es omnipresente y Él está fuera del tiempo. Él sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar con Rebeca y lo que iba a pasar con Isaac y lo que iba a pasar con Jacob, porque Él ya está fuera del tiempo. ¿Te acuerdas que por ahí de Génesis Él dice que Él terminó su obra en el 7º día? Él ya terminó todo y ya sabe todo porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, en esta condición, Él sabía que iba a haber malas actitudes de uno y malas actitudes y buenas actitudes del otro. En fin, y vamos a ver precisamente esta condición. ¿Quién toma buenas decisiones? ¿Quién toma malas decisiones? Y cómo se van dando las cosas de tal forma que una decisión en tu vida puede darle al traste a tu vida, o una decisión en tu vida puede llevarte por un camino más excelente y llegar hasta la misma presencia de Dios de una manera maravillosa. Entonces, vamos a estudiar todos estos pasajes de la vida de estos 2 hombres. Primero, estos 2 hombres desde el nacimiento, Dios sabía qué es lo que tenían en su corazón. Y es algo que tú tienes que saber. Dios específicamente te conoce perfectamente y sabe cuál es tu tendencia natural a tomar decisiones correctas o incorrectas, pero también te va a dar la libertad
de cambiar esa situación. Si eres de los que te gusta tomar decisiones equivocadas, hoy Dios te da la oportunidad de agarrar y decir, vamos a corregir, voy a corregir en estos momentos y voy a empezar a vivir con Dios, que es lo mismo que le sucedió a Abraham y que le sucedió a Noé y que vemos grandes hombres de la Biblia que vivieron equivocadamente y después de un tiempo llegaron al conocimiento de Dios y su vida radicalmente se transformó. En este caso, la vida de estos dos hombres, de Isaac y Jacob, de Jacob y de Esaú, vamos a ver que si desde el vientre estaban luchando y la mamá escuchó esta condición, vamos a ver que también la mamá Rebeca y también Isaac tuvieron mucho que ver en estas decisiones equivocadas de sus hijos. Pero aquí, independientemente de que ellos se hayan equivocado, Esaú y Jacob tomaron sus propias decisiones y decidieron vivir ya sea guiados por Dios o lejos de Dios. Entonces vamos a ver específicamente qué es lo que sucede con Esaú. Vamos a leer el versículo del mismo capítulo 25. Vamos a leer el versículo 28. Nos vamos a pasar hasta el versículo 28. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, vemos en el hogar, un hogar que tenía pues seguramente dificultades, y las dificultades pues seguramente venían desde muy de raíz, porque pues imagínate a Rebeca escuchando la voz de Dios que decía, es que dos pueblos van a estar luchando y pues quién será el bueno, ¿no? Y decide Rebeca pues amar a Jacob y Isaac decide amar a Esaú porque él vivía de su casa. Entonces, en esta condición de pues esta lucha de los padres, pues también los hijos aprendieron esta condición y vamos a ver que entre ellos mismos había ciertas situaciones que eran complicadas. Nos vamos a ir, por favor, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 34. Dice, bueno, vamos a releer todo. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Dos personalidades, una condición, uno que amaba a su hijo, a Esaú, y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No sé si con esto te vayas dando cuenta de, si veíamos en Deuteronomio, en donde Dios nos decía, escoge pues la vida, o sea, al cielo y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, para que puedas escoger entre la bendición y la maldición, y nos dice, escoge pues la vida, escoge pues la bendición. Y aquí Esaú vemos que por la misma circunstancia que había estado viviendo, pues no le importaba mucho la parte espiritual, y él menospreció esta condición de ser el primogénito y terminó vendiendo, dos jóvenes, dos niños que desde el vientre estaban peleando y que fueron creciendo, y algunos con malas actitudes, no sintiéndose poderoso por ser cazador, por traer y comer siempre en sus propias fuerzas, el otro pues más recatado, viviendo en el hogar, disfrutando pues, de todo lo que podía estar ahí con la familia. Seguramente Jacob tuvo más tiempo para estar buscando la bendición de Dios, aunque vemos aquí claramente cómo él está buscando la manera de hacerse de lo que no era propietario.
y no era propietario de la primogenitura, pero también podemos ver cómo Esaú propiamente no estaba amando lo que Dios le había permitido. Había permitido que Esaú naciera y pues estaba confirmando lo que Dios le había dicho a Rebeca. Le había dicho que dos pueblos iban a ser de sus hijos y que uno iba a ser más fuerte que el otro y que el mayor se iba a sujetar o someter al menor. Y vemos cómo desde aquí pues la vida de Esaú se fue replicando y confirmando en lo que Dios ya sabía que finalmente iba a tomar pues de esas decisiones equivocadas. Porque dice aquí, ¿no? Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, tal vez ni tú ni yo somos primogénitos, pero algo que sí tenemos, porque el primogénito de Dios es Jesucristo, algo que sí tenemos es que tenemos la posibilidad de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y dada esa condición tendríamos las mismas posibilidades de disfrutar toda la bendición que Dios quisiera darnos. Pero si tú tomas la actitud de Esaú, ese menosprecio de esa relación íntima con Dios, pues obviamente perderás las bendiciones. Y se cumplirá lo que dice el versículo de Deuteronomio, ¿no? Dice, escoge pues la vida, pues digo, Él te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y tú puedes agarrar y decir, sí, pues, pero la vida que tú quieres para mí no la quiero, la menosprecias y por lo tanto sufrirás las consecuencias de tus malas decisiones. Entonces, Esaú, en esta actitud, vemos que perdió sin darse cuenta. A lo mejor no fue muy consciente, o a lo mejor fue muy consciente por la vida que llevaba, ¿verdad? Realmente no sabemos exactamente las circunstancias que rodearon, no sabemos que el pasaje nos va dirigiendo realmente hasta ese punto crucial, y por eso deja a Dios en la Biblia plasmado ese punto particular. ¿Por qué ese punto particular de haber menospreciado y de haber vendido de lo que era propietario? Pues es lo que lo lleva más adelante a un pues fracaso rotundo en su vida, a una condición que va a traerle consecuencias más adelante. Entonces nos vamos a ir al capítulo 26 de Génesis y nos vamos a ir hasta el versículo 34 y 35 para ver cómo se van dando las cosas, 26, 34 y 35. Cómo siguen creciendo estos jóvenes. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Berieteo, y a Basemat, hija de Eloneteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Te acuerdas que ahora sí que estaba Isaac, y Isaac tenía a su hijo predilecto, Rebeca tenía a su hijo predilecto, y el hijo predilecto de Isaac toma decisiones equivocadas, se casa con dos mujeres que no se dio el caso como fue en la vida de Isaac. Si tú te acuerdas que Isaac, la forma como Dios le proveyó una esposa, cómo le proveyó a Rebeca, cómo le dijo a Abraham, a su criado, oye, ve y trae de la casa de mi hermano, trae mujer para mi hijo, y el criado, pues prácticamente sin saber cómo ni nada, cómo confía en Dios y le pide señales a Dios para que le mostrara a Rebeca, y finalmente Rebeca llega como un milagro de Dios para la vida de Isaac. Y aquí Esaú se adelanta a todo esto, no espera las instrucciones de su padre para escoger a la esposa adecuada para su hijo Esaú, al que amaba, al que más quería, y Esaú se adelanta en esta condición, y obviamente esto le empieza a traer problemas al mismo Isaac y a la misma Rebeca, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esa decisión equivocada de haberse casado con dos mujeres fuera de la voluntad de Dios en un tiempo que no era el adecuado, pues no había estado el cuidado como sucedió con el cuidado de Isaac cuando mandó traer esposa, pues Esaú precisamente comete otro error muy grave. Primero,
rechaza la primogenitura, después se casa con dos mujeres incrédulas que son amargura de espíritu para sus padres. Y bueno, no sabemos cómo haya sido la vida de Esaú con estas dos mujeres, pero seguramente pues fue complicada. Y bueno, cada vez Esaú va perdiendo. Y vamos a leer ahora del capítulo 27, vamos a continuar con lo que estamos leyendo. El capítulo 27 nos va a describir cómo cuando tú eliges mal, o sea, Dios te da la libertad de decidir, pero al elegir mal en todas las decisiones que tú vas tomando en tu vida, finalmente todo va a traer consecuencias y pérdidas. Y hoy, precisamente para ti y para mí, Dios nos ha dejado en las Escrituras instrucciones precisas de qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, escoge pues la vida, escoge la bendición, elige por ahí, porque ese es el camino que yo quiero para ti, en donde tú vas a poder recibir todo lo que yo tengo preparado para ti. Pero ¿qué sucede si tú te equivocas? Como en el caso que estamos viendo de Esaú. Esaú se ha venido equivocando. Vamos a ver la siguiente situación. Vamos a leer capítulo 27, vamos a leer casi todo el capítulo, entonces vamos a ir avanzando. Es bastante largo el capítulo. No quisiera, bueno, ya saben que me gusta mucho que cada uno de ustedes pueda leer las Escrituras, porque ahí está la verdad para ti de manera personal. Ahorita estamos viendo una enseñanza, pero cuando tú vas a la lectura de la Biblia todos los días y meditas en lo que tú estás leyendo, Dios se puede manifestar a tu vida y decirte claramente a ti lo que tú tienes que hacer. Ahorita Dios nos está diciendo muy claro lo que no debemos de hacer, que es tomar decisiones en nuestras propias fuerzas y equivocarnos constantemente. Y lo que Dios sí quiere es que tomemos decisiones cada día de manera dirigida para que recibamos la bendición de Dios. Vamos a ver qué dice el capítulo 27. Dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Fíjate cómo Isaac continuó en su vida. Pues obviamente vemos que el proceso por el que hemos seguido ha sido muy rápido. Después de pues, haberse casado con una mujer, tener dos hijos, ver bendiciones de parte de Dios, ahora pues ya está anciano, ya llegó el momento en donde sabe que va a partir, sabe que va a morir, sabe que va a enfrentarse pues ya directamente en una situación persona a persona con el mismo Jesucristo, con el mismo Dios. Y obviamente él quiere dejarle la bendición al que históricamente debería de haber recibido la bendición. Isaac pues, era el primogénito, él no tuvo hermanos y obviamente o directamente de Raquel, pues vemos que Dios aquí estaba buscando, de Sara, perdón, estaba buscando la guía para que su hijo, su primogénito, pudiera continuar con la bendición de la primogenitura. Pero ¿te acuerdas que él ya había pues menospreciado esa primogenitura y la había vendido por un plato de lentejas? Bueno, pues ahora la condición que está viéndose aquí le está dando su padre, le está dando instrucciones. ¿Sabes qué? Ve, casa, tráeme comida, prepara un guisado sabroso como el que me gusta, porque tú vienes de la casa, pues era su hijo amado. Y pues Isaac empieza a tomar esa decisión, o más bien empieza a ver que ya es el momento de delegar todo en la vida de su hijo. Y bueno, ¿qué pasa con Esaú? Vamos a ver, dice, y Rebeca estaba oyendo
cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. O sea, Rebeca estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo, y recordemos que ella tenía por amado a su hijo Jacob. Y pues Esaú obedeció, se fue a traer caza, se fue a cazar, agarró su aljaba, agarró su arco, agarró todos los implementos para la cacería y termina yéndose. Y vamos a ver cómo maquina Rebeca pues una condición, porque pues también Rebeca quería la bendición para su hijo. O sea, Isaac quería la bendición para Esaú, Rebeca quería la bendición para para Jacob. Entonces, aquí en esta lucha de poderes, pues obviamente vemos una condición o una característica complicada por la vida de Rebeca, que pues en lugar de ser una mujer sujeta, pues estaba ahí luchando en toda su plenitud para poder obtener también la bendición para su hijo. Y es natural, todos los padres quieren la mejor bendición para sus hijos, muchas veces de manera general, pero algunos siempre tienen predilección por uno o por el otro. Y esto es una enseñanza para aquellos padres que han escogido tener a un hijo predilecto y a otro no predilecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto genera conflictos entre los hijos, y lo vamos a ver más adelante cómo generó todo esto un conflicto que históricamente ya Esaú se había dado cuenta de que había cometido un error al haber pues vendido su primogenitura, y que esa decisión equivocada en un tiempo le trajo consecuencias en este momento. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Fíjate cómo esta Rebeca está maquinando la forma de cómo obtener la bendición para su propio hijo, para el hijo que amaba. En esta lucha, pues entre Isaac y Rebeca, pues entre Isaac y Rebeca, pues estamos viendo que hay una situación muy tensa, uno luchando por la bendición para uno, el otro luchando por la bendición para el otro. Y ahora Rebeca está planeando engañar a su esposo ya no tenía vista, ya había quedado ciego, y en esta condición de ceguera pues sabía que tenía una oportunidad, y Rebeca toma esa oportunidad para poder, ahora sí que tomar la bendición que pues le debería de corresponder legalmente, digamos, a Esaú, pero que espiritualmente el único que la podía llevar era Jacob, porque Esaú había menospreciado esa condición de primogenitura desde el principio. Y la bendición de Dios y ante la presencia de Dios se da en el ámbito espiritual. Y aquí pues Rebeca está tratando también de obtener esa bendición de manera espiritual. Y seguramente Jacob, al paso de los días, había aprendido mucho de la relación con Dios, y veremos en algún futuro, veremos cómo Esaú realmente termina convirtiéndose al Señor de una manera tal que pues de ahí vienen todas las generaciones del pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy pues permanecen. Entonces veamos qué es lo que dice. Ahora pues, hijo mío, perdón. Era de Jacob. Perdón, Jacob, sí, le dije Esaú, perdón, es Jacob, perdón, dice, y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió,
hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Recordemos que alguien, no sé si ustedes conozcan a alguien que ha perdido la vista o que nació invidente, los otros sentidos empiezan a desarrollar cada vez más. Se desarrolla más el olfato, se desarrolla más el oído. ¿Por qué? Porque al perder ese privilegio de ver, sus sentidos empiezan a desarrollar más, y utiliza todo a su alcance para poder entender con quién está. Él, en este caso, Isaac, al escuchar la voz de su hijo, pues vemos que él se cambia ahí en ese momento, dice: ¿quién eres? Pues no lo estaba viendo porque ya no podía ver, pero oye una voz que no estaba esperando. Isaac no estaba esperando a Jacob, estaba esperando a Esaú, y por eso pregunta: ¿quién eres? Y vemos también cómo va a hacer todo lo necesario al utilizar los otros sentidos que tenía en su vida. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Primero, en esta condición en donde Jacob le está preguntando: ¿cómo es que hallaste tan pronto? Pues él sabía que irse de casa pues no era cuestión de un ratito. Era cuestión de que se llevaría pues mucha parte del día, y se le hizo muy extraño que llegara, pues en este caso Jacob, con un guisado tan pronto. Lo único que había pasado con Jacob era ir al establo, traer del establo los 2 cabritos, preparar los cabritos. O sea, la casa prácticamente ya estaba casada y no le iba a costar trabajo de pues ir por ellos. Entonces a Jacob se le hizo extraño esta condición. El que su padre también le pudiera preguntar específicamente pues cómo es que conseguiste, y cómo él ya está sufriendo por las mentiras que está diciendo, porque finalmente pues Jacob le estaba diciendo una mentira. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y pues le dice: pues yo soy Esaú, tu hijo. Y pues se ve un poco presionado por esta condición, pero bueno, finalmente Jacob tiene que ir enfrentando estas cosas, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, capítulos después, cómo él tiene que enfrentar esta condición de las mentiras que él estuvo utilizando, cómo engañó a Esaú para que le vendiera la primogenitura, o cómo lo fue guiando. Pero también vemos la mala decisión de Esaú de haber menospreciado la primogenitura. Entonces Jacob le dice a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. O sea, otra mentira más que estaba adquiriendo Jacob con el propósito de obtener la bendición. Ahora la pregunta es: ¿de dónde había aprendido Jacob a mentir tan hábilmente, ¿no?
pues tan rápidamente. Y pues si tú te acuerdas, su madre prácticamente les había estado enseñando muchas de estas cosas porque ella estaba queriendo la bendición para su hijo y le estaba dando instrucciones para engañar a su padre, y pues él se hizo una con su madre y finalmente pues terminan engañando a su padre. Pero vamos a ver que Isaac, en esa duda de que tiene de si es realmente su hijo o no, utiliza los sentidos que todavía tiene habilitados para poder detectar si es o no, y pues se queda con esa duda. E Isaac dijo a Jacob, el versículo 21, e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué sabía Isaac de Jacob y de Esaú? Pues los tenía perfectamente identificados, porque uno era lampiño y el otro era velloso. Entonces la intención de palparlo es: tengo dudas de lo que estoy escuchando y quiero corroborar que realmente tú eres mi hijo Esaú. Hábilmente Jacob sabía esa diferencia y Rebeca sabía esa diferencia, y por lo tanto la planeación fue tan precisa, tan perfecta, que habían puesto en el cuello, en las manos, habían puesto las pieles de los cabritos. Pues la piel del cabrito tiene vellos, y obviamente lo que podía palpar sin ver Isaac, pues era el vello que tenía. Entonces, planeado todo, llegó Jacob, se acercó Jacob y a su padre, quien lo palpó, ¿no? O sea, llega Jacob y se deja palpar totalmente, confiando en que pues Jacob no es, pero confiando Jacob que su padre no lo va a poder identificar. Dice, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Sorprendentemente, Dios había permitido que esta condición se diera porque Esaú había menospreciado la bendición que había, pues que por ley le correspondía al ser el primogénito. Y al haber menospreciado esto, pues Dios permite precisamente que Jacob, aún con el uso de los sentidos que le quedaban, no pudiera identificar a Jacob. Isaac pierde de vista y pues decide dar la bendición. Una bendición que, aunque le correspondía a Esaú, ahora estaba pasando a aquel que había buscado anhelosamente la bendición, que había sido de alguna manera había buscado espiritualmente más a Dios que el mismo Esaú. Porque el mismo Esaú, si tú te acuerdas, él decía: pues, ¿sabes qué? Pues un día me voy a morir, o sea, y el día que me muera, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Hoy por hoy, tú tienes la misma posibilidad de tomar decisiones, y esas decisiones equivocadas, por ejemplo, que tomó Esaú para perder la bendición, pues Dios quiere que tú no tomes esas decisiones equivocadas, sino al contrario, que busques la bendición. Porque, pues, si recuerdas el versículo base con el que empezamos y que hemos venido platicando de hace 8 días, en donde Él nos dice que al cielo y a la tierra ha puesto por testigo contra nosotros, pues para que puedas tomar y puedas elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, y pues nos da la instrucción muy precisa. Dice: escoge pues la vida, ¿sí? Escoge pues la vida. Y esa decisión, pues Esaú la había menospreciado. Ahora Dios está permitiendo que Isaac derrame la bendición sobre Jacob. Y tenemos que recordar también que Esaú, pues, la otra decisión había sido casarse en sus fuerzas con 2 mujeres que finalmente les trajeron problemas a sus padres, y bueno, un desastre en la vida de Esaú. Y pues vamos a ver que en la vida de Jacob, pues Dios empieza a trabajar más profundamente en él. Dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy.
sabemos que está mintiendo. Y esta mentira, pues adelante va a tener que enfrentarla, porque pues, no han sido mentira tras mentira tras mentira, ¿no? Las pieles, el decir su nombre, el tomar la bendición que por el nombre le correspondía a Esaú, pero dice yo soy. O sea, yo soy, pues es esa condición en donde yo me identifico como tu primogénito. No tanto yo me identifico como Esaú, sino como tu primogénito, como aquel a quien le tienes que dar la bendición. Entonces dijo también, dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Perdón, se está cayendo aquí esto, que no tengo no tengo el tripié aquí, perdón, creo que ahí se está fallando, un segundo, pero bueno, vemos ahí como el Señor pues está buscando la manera de bendecir a Jacob, que sí quería tener la bendición, y cómo está quitándole la bendición a Esaú que legalmente le correspondía, pero por una sencilla razón, porque Jacob había decidido espiritualmente tener una mejor relación, y aunque había aprendido cosas muy equivocadas como la mentira, como el engaño, pues a pesar de eso Dios está permitiendo que reciba la bendición para que más adelante pueda enfrentar lo que Dios quería en su vida. Entonces, dice el versículo, dice, mirad el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjate, la bendición, cuando Dios da una bendición, es una bendición total. Primero, Jacob está recibiendo lo que pues Dios quería para él, finalmente por haber valorado más la primogenitura que su hermano, y ahora pues le empieza a dar todo. Dice, que te dé Dios del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, refiriéndose aquí que prácticamente no le iba a fallar, no le iba a faltar absolutamente nada a lo largo de su vida. Como iba a ser cabeza, dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. O sea, una bendición que implicaba el que iba a ser una nación, o que de ahí, de él iba a venir esa nación que podía recibir siempre bendición, 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 bendición a lo largo de muchas generaciones, hoy por hoy. Y pues yo nada más quiero que te eches un clavado allá a ver qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, estos descendientes de Jacob precisamente, y puedes ver cómo en 70 años, aproximadamente poco más de 70 años, es un pueblo que se ha fortalecido, y recordando un poco de lo que hemos estado platicando, que es la higuera que tenía que reverdecer, según en los evangelios, pues esta higuera que está reverdeciendo en estos momentos, pues ha sido tan grande y tan profundo, que hoy por hoy el pueblo de Israel es una de las naciones más fuertes, más poderosas, que evidentemente, nuevamente, perdón, denme un segundo, ok, perdón, es algo ahí que está complicada esta situación, no sé qué es lo que le está pasando a este, ok, entonces
vemos cómo el pueblo de Israel hoy por hoy es una nación que está prosperando mucho, que en el desierto se están, pues prácticamente hay frutos, hay cosechas que están incluso exportando productos orgánicos a todo el mundo, porque es una nación muy poderosa, militarmente es una nación poderosa, científicamente es una nación poderosa. ¿Y todo por qué? Porque han decidido empezar a buscar y a recibir la bendición. Y hoy vemos que esta bendición llegó desde el tiempo de Jacob. Entonces dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí cuando le dicen y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, prácticamente está poniendo a su servicio al mismo Esaú, aquel que había menospreciado la bendición de la primogenitura y que ahora también está perdiendo la bendición de ser el líder, de ser el que podía comandar todo esto. Dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dijo: y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Esta condición, pues recordar lo que le estaba pasando a Isaac en estos momentos. Isaac en estos momentos estaba escuchando la voz de su hijo amado y se da cuenta que fue engañado. Se da cuenta que pues perdió de vista y derramó la bendición en su hijo menor. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que le sucede a Jacob y a Esaú. Esaú, en estos momentos que está escuchando como que ya te dieron de comer, o sea, como que ya te trajeron, quién te trajo, por qué te trajo, o sea, cómo fue, cómo es eso posible. Vamos a ver que esto, pues el mismo Esaú empieza a entender que se ha equivocado y que se equivocó desde muy al principio cuando él menospreció la primogenitura. Dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Fíjate qué sorprendente. Si tú te acuerdas de las palabras de Esaú, cuando él describe, pues en el capítulo que vimos hace rato, en donde él dice que menospreció Esaú la bendición, dice el versículo 34 del capítulo 25, vamos a retomarlo más para reacordarnos de lo que sucedió. Dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Para Esaú había sido en aquel momento más importante comer que pues tener la primogenitura, y terminó vendiéndola. Para Esaú la había menospreciado, pero ahora, en estos momentos, él está diciendo: oye, pero me robó primero. La pregunta es: ¿realmente fue robado? ¿O fue que él menospreció la primogenitura? Ahora, en tu vida y en mi vida, ¿qué crees que puede pasar al paso del tiempo? Tú puedes verdaderamente estar menospreciando la voluntad de Dios en tu vida. Y al menospreciar la bendición de Dios en tu vida, tú eres el que estás perdiendo
la capacidad y la posibilidad de recibir lo que Dios quiere darte. Él quiere darte la bendición. Pero si tú menosprecias en estos momentos lo que Dios te está dando, oye, no te quejes más adelante de que no puedes obtener la bendición, porque la bendición está ahí. Dios iba a bendecir de Isaac a uno de sus hijos, al primogénito. ¿Quién valoró la primogenitura? La había valorado Jacob. ¿Quién había menospreciado la primogenitura? La había menospreciado Esaú. Ahora, Jacob estaba tomando con la primogenitura, estaba tomando también la bendición que le correspondía a esa primogenitura. Así que analiza tus propias decisiones y ve que la libertad que Dios te ha dado para decidir tiene un solo propósito. El propósito es de que puedas tomar la bendición. Y por eso nos dice, mira, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. ¿Sí? Para que tú puedas escoger entre el bien y el mal y puedas escoger siempre la vida donde está la bendición. Esaú había menospreciado la bendición inicial de la primogenitura y ahora está perdiendo la bendición que venía junto con la primogenitura. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y dijo, he aquí, será tu habitación en la grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea, Dios había dadole la bendición de que también iba a recibir bendición material, pero aquí la diferencia es que él tenía que quedar como siervo de su hermano. Ahora, analiza en tu vida y tú tienes que meditar mucho en lo que tú quisieras. La bendición que Dios quiere para ti está ahí. Ahora, ¿tú quieres verdaderamente recibir esa bendición, disfrutar de ella y empezar a vivir bajo su dirección? ¿O prefieres quedarte sin la bendición, como en el caso de Esaú? La bendición está ahí. Y por eso, pues Dios nos describe y nos dice, ¿sabes qué? Sí, así muy claro nos lo dice en Deuteronomio. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. La instrucción de Dios dice, elige pues, elige, tú tienes que elegir. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Jacob obtuvo la bendición por querer la bendición y vivir en la bendición. Esaú menospreció la bendición, perdió bendiciones más adelante, cometió errores garrafales y veremos más adelante que el mismo Esaú se enojó tanto, o sea, su odio empezó a crecer, al punto de que quería matar a su hermano por haber perdido o por haber tomado la bendición que le correspondía legalmente o humanamente a Esaú. Tú y yo invariablemente tendremos dos posibilidades. ¿Sigues el camino de Dios o te alejas del camino de Dios? Esa decisión es tuya. Y si tú vas a tomar la decisión, Dios te dice, elige pues la bendición. Fíjate cómo voy a leerles textualmente el versículo de Deuteronomio para que nos quede claro. Es Deuteronomio 30, 19. Eso lo vimos desde hace 8 días.
pero digo, para que lo tengas siempre presente. 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues, tú eres el único que tiene la posibilidad de decidir. ¿Te acuerdas? Adán decidió por el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por eso estamos viviendo como estamos viviendo hoy en la actualidad. Sus malas decisiones han traído consecuencias hasta nuestros días. Jacob recibió la bendición porque quiso la bendición. Esaú decidió no seguir, no obtener la bendición, decidió menospreciar lo que Dios le estaba dando y perdió también la bendición del futuro. Hoy te está poniendo Dios el ejemplo de lo que tienes que hacer. Escoge pues la bendición. Esa bendición, escoge pues la vida, pues es la que Dios quiere que tú elijas, pero Él no puede forzarte a elegir esa bendición. Él lo único que te puede decir, darte el consejo. Elige pues, escoge la bendición, escoge la vida, porque ahí es donde podrás obtener el resto de las bendiciones que están preparadas para ti. Una mala decisión ahora te llevará a perder la bendición del futuro. Una buena decisión ahora te llevará a obtener la bendición del futuro. Hoy Dios te brinda una oportunidad y vamos a leer 2 de Crónicas 7:14 para que veas qué es lo que puedes hacer. Si tú has tomado decisiones equivocadas en tu vida y al paso de este tiempo has fallado, hoy Dios te va a ofrecer una oportunidad para arreglar. Fíjate, dice 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Vamos a leer, porque ahí en 2 de Crónicas, en este capítulo, Dios nos describe claramente cómo puedes resolver. Si te has equivocado, hoy tienes la posibilidad de corregir. Dice 7:14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si tú analizas este versículo, Esaú pudo haber clamado a Dios, humillándose delante de Dios, reconociendo que había menospreciado la primogenitura y pues así poder obtener una mejor bendición. Pero él, en lugar de ir y buscar a Dios, lloró amargamente, pidiendo y enojándose, molestándose contra su hermano por el hecho de haber tomado tanto su primogenitura como la bendición. Pero regresemos a ti y a mí. Hoy Dios nos está diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy Dios puede corregir lo que está pasando en tu vida. Hoy Dios puede corregir todo lo que te hayas equivocado al paso del tiempo. Y las decisiones equivocadas que tomaste, hoy Dios las puede corregir. Hoy Dios te puede dar la bendición de crecer, de recibir la bendición más profundamente, de estar más estrecho con Dios y de empezar a escuchar las instrucciones precisas para que vayas por el camino que Él te quiere llevar. Por eso los mandatos que Dios nos ha dejado están ahí, están aquí en la Biblia. Dios la tiene preparada para ti. Dios tiene toda esa bendición lista para que tú la puedas disfrutar. La pregunta es si tú la quieres disfrutar. La pregunta es si tú vas a tomar esa decisión en tu vida que te lleve a sus pies, que te lleve ahora sí que a entregarle todo lo que está equivocado en tu vida. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjate, lo único que está esperando para oír Dios tu voz es que llegues con todos tus pecados, le confieses que has fallado y que necesitas pedirle perdón, y que aceptas ese amor que puede cubrir todas sus faltas.
todas las faltas que tú has cometido, todo lo que tú has hecho, todos los pecados que te han separado. Recuerda que el pecado te separa de Dios y te lleva a un lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios llega y te dice, ¿sabes qué? Lo único que necesitas hacer es humillarte y venir y entregarme todos tus pecados, confesármelos, dármelos. Y ¿te acuerdas lo que dice Proverbios 28:13? Si confesares vuestros pecados, o sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dice así, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. O sea, Dios nos dice en Proverbios 28:13 lo que tenemos que hacer. En Primera de Juan nos dice qué es lo que tenemos que hacer, confesar nuestros pecados. Ahorita lo acabas de escuchar. Acabas de escuchar que lo único que Él quiere es que tú te humilles delante de Él y le confieses todas las malas decisiones que has cometido en tu vida. Y hoy llega Dios a decirte, ¿sabes qué? Te amo, quiero rescatarte. Quiero llenarte de mi amor. Quiero evitar que sigas perdiendo las bendiciones. No seas como Esaú que tomó malas decisiones. No seas como Adán que tomó malas decisiones. Solamente había un árbol en el huerto del Edén por el cual no tenías que comer. Así que ahí está. La bendición está a tus manos, a tu alcance. Dios te la puso ahí, está en la Biblia. Tú puedes acudir a la Biblia y leer claramente que Dios tiene un propósito para ti. Te quiere llenar de sus bendiciones. Solamente déjalo entrar. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Deja entrar a Jesús para que sane toda tu tierra, para que sane tu vida, para que sane todas las circunstancias. Estamos a un ápice de entrar a una circunstancia a nivel mundial, una circunstancia económica que jamás hemos visto. Pues hoy con más razón tienes que estar buscando a Dios para que Él te muestre el camino por el cual tienes que seguir y recibir la bendición y no perderla como Esaú. Así que, pues a los cielos y a la tierra, Dios llama hoy por testigo contra ti. Él nos ha dado la bendición y nos ha dado también la oportunidad de la vida. Dice, escoge pues la vida, escoge tú la decisión de recibir la bendición. Que Dios te bendiga y yo espero que este día, esta mañana, tú puedas pedirle al Señor Jesús, humillándote delante de Él, entregándole tus pecados, que Él te limpie y te regale la bendición que tanto necesitas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de humillarnos delante de ti, de venir con todos nuestros pecados y clamar por tu sanidad, clamar por tu bendición. Es cierto, Dios, hemos fallado muchas veces y hemos cometido muchos pecados, pero hoy venimos delante de ti a suplicarte que tú limpies nuestra vida, que tú limpies mi corazón y me llenes de tu bendición. Acudo a ti, humillando mi vida, para que pueda recibir de ti, pues la bendición que me has dado por instrucción. Dios, escojo la bendición. Entra a mi corazón y límpiame de todos mis pecados. Amén. Que Dios los bendiga verdaderamente. Yo espero que tú, en estos días que tienes oportunidad, pues ve y profundiza en el amor de Dios. Profundiza en la bendición que Él tiene para ti. O sea, Él te ama y quiere darte siempre la bendición. Toma en cuenta que tu libre albedrío, que tu capacidad de decidir está en tu poder. Así que escoge pues la bendición. Que Dios te bendiga.